Bueno, pues comenzamos esta tertulia especial de los viernes, una tertulia más bien informativa, porque en la segunda parte ya les anuncio que vamos a tener el debate político donde va a estar Alfredo Mendoza, concejal del PSOE, y va a estar Midalia Machín, secretaria general y consejera del Cabildo de Coalición Canaria, Jacobo Medina, en este caso secretario de organización del Partido Popular y consejero del Cabildo, y también Leandro Delgado por Lanzarote en pie, concejal en el Ayuntamiento de Arrecife. Vamos a saludar a don Andrés Martinón, jefe de los informativos de Lancelot Televisión. Buenas tardes, don Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, Jorge, muy bien. Bueno, Andrés, una muy mala noticia, cada 2 por 3 ocurren esas malas noticias, y es que se ha convertido la ruta de la inmigración entre África y las Islas Canarias, entre el continente africano y las Islas Canarias, para ser más correcto, porque las Islas Canarias también somos africanas, geográficamente hablando, pues se está convirtiendo en una ruta mortal. 22 fallecidos en una patera que venía o salía de las costas del continente africano hacia Canarias. Hacia Canarias, sí. Se cree que iban unas 30 personas y de las cuales 22... parece que se ha constatado el fallecimiento. En este caso, hoy hemos, bueno, además va a ser una colaboración que realizaremos muy a menudo con Noticias Fuerteventura Televisión y nos han cedido una de las noticias. Los telespectadores de Lancelot se acostumbrarán a verlos, tendremos una sección de la isla hermana. La verdad que estamos muy contentos y precisamente ellos tenían información, no sé si es Caminando Fronteras, algo así, una organización que les daba esta información de que fallecían esas 22 personas, 30 personas que iban a bordo. Quizás la embarcación estaba más, no sé si está más cerca de la costa africana que de la... Sí, de hecho creo que fue la marinería marroquí la que intervino, ¿no? Inicialmente. Hay cierta queja, creo que por la ONG, de que también se le dio aviso a España, pero claro, ya no llegaron a tiempo, hubo un problema de comunicación, porque como estaba en aguas, digamos, cercanas al continente africano, pues a quien le corresponde es, en este caso, a Marruecos. A Marruecos, la verdad que sí, ¿no? Otra desgracia, son muchas, la verdad que claro, ahí no impacta el drama porque no los tenemos aquí, pero imagínate. Porque no se ve. Porque no se ve. Y lo que no se ve ya se sabe que no se siente, no pero se realmente siente. no deja de ser un drama cuando usted piense que son 22 personas. Yo siempre, para saber el drama, siempre me pongo que sea un familiar mío, un amigo o un hijo. Bueno, vamos a otro tema también importante, el tema del comedor social que se inauguró hoy en Arrecife. Sí, en la calle Ángel Ganivet, eso es Portiterroy, y la verdad que se mostraba pues, orgullosa en este sentido la alcaldesa Astrid Pérez, era como un empeño, ¿no? Un objetivo, lo presentaba junto a María Jesús Tobar de la Consejería de Asuntos Sociales, y bueno, tiene una capacidad para 120 personas, creo que ya la están utilizando desde agosto, abrieron, y ya van unas 70 personas, gente pues que tiene problemas, que vive en la calle, y es una manera pues de no dejar tirado a nadie, como se suele decir. Está conveniado porque con Emerlan. Para entenderlo, Andrés, el comedor social es para dar comida, ¿no? No es para que la gente viva allí. Ni no, nada. Es comida. De hecho, lo explicaba María Jesús Tobar, creo que la hora es de 12 del mediodía a las 6 de la tarde. Es como la comida central del día. Que tengan problemas, ¿no? Familias, que cada vez hay más, porque ya no tienen que ser pobres de solemnidad. Hay personas ya, familias que tienen 2 hijos, que simplemente con 500, 600 euros es que simplemente no pueden ni vivir porque tienen que pagar el agua, la luz, claro, el alquiler, y viene muy bien precisamente. Vamos a ver precisamente esta noticia hoy donde se inauguraba ese comedor social de Arrecife. Este es el momento en el que se inauguraba de forma oficial en la mañana de este viernes el Comedor Social de Arrecife, unas instalaciones con capacidad para cerca de 120 personas y que en la actualidad es utilizada de forma habitual por 70 hombres y mujeres que viven en la calle y no tienen capacidad para poder alimentarse. Pero, ¿cómo funciona el comedor? Esto es un comedor social que se abre todos los días a las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vienen por turno las personas, intentamos estar totalmente coordinado el Ayuntamiento de Arrecife, pues dentro del comedor social, con las personas que están trabajando aquí, que están llevando esto. También puedo decir que después de la comida, a partir de las 2 de la tarde, pues tenemos un programa de inclusión, social en el cual pues hay un equipo multidisciplinar trabajando con las personas pues que así que quieren y que lo necesitan. El día 1 de agosto ya se dieron las primeras comidas, apoyados en la empresa concesionaria de Emerlan. Por oficio, cualquier persona que entra y cualquier urgencia la vamos a atender.
la vamos a atender. Luego ya pues ya se hará las entrevistas necesarias, la documentación necesaria y trabajará un trabajador social, un educador social, un psicólogo, estará detrás de ver las circunstancias de cada usuario. Pero sí que es cierto que a través de servicios sociales pueden ir y son derivados de inmediato. Merlin, la asociación salió a licitación totalmente transparente, fue la empresa que fue adjudicada, que en este caso una asociación, y nosotros dentro de nuestro pliego, pues tenemos recogido pues educadores sociales, trabajadores sociales, asistencia, los tenemos recogido, pues ya le digo, un equipo multidisciplinar, independientemente de lo que es Merlin, pues las funciones que tenga en su fundación, en su asociación. La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, se mostraba orgullosa a la vez que señalaba la dificultad de sacar adelante este proyecto. La idea nace desde que entramos en el grupo de gobierno. Yo le planteaba a la concejal María Jesús Tobar que una de mis preocupaciones es que no hubiera ni una sola persona en Arrecife que se pudiera morir de hambre, o sea, que no tuviera alimentos. Yo quería estar orgullosa de que al menos durante el mandato que yo fuera alcaldesa no hay ni una sola persona en Arrecife que pase hambre. Con lo cual, bueno, yo creo que hemos hecho ejemplo de ello durante el confinamiento, en el que implantamos, además, también agradecer a la concejal de Servicios Sociales una serie de cuestiones innovadoras que permitieron que muchísima gente no pasara hambre, incluso le llevábamos la comida, el catering a la casa, y yo creo que este era el segundo paso. Es verdad que era arriesgado, es verdad que era un tema costoso. El comedor social es financiado enteramente por fondos del Ayuntamiento de Arrecife y su presupuesto se acerca a los 500.000 euros al año. Bueno, yo creo que en estos tiempos es muy necesario ese comedor social. Hay mucha gente, Arrecife tiene la mitad de la población de Lanzarote y hay muchas personas, muchas familias que no salen adelante porque es que están las cosas muy complicadas. Bueno, Jesús Machín ha sido, Andrés, al final no ha habido sorpresa. La verdad es que nadie esperaba sorpresa en Tinajo, porque el comité local lo ha elegido prácticamente por unanimidad. Creo que hubo un 1% que lo está buscando Jesús Machín, a bien quién fue el que no les votó. Sí, como se entere, ese no vuelve al comité. Sí, se sabe siempre con Jesús Machín, además que se aplica casi como el rodillo, por decirlo de una manera. La verdad que tiene él, ha sido un hombre muy seguido, es una garantía para Coalición Canaria en un consistorio que lleva, no sé si 20 años o más gobernándolo, además más los años que estuvo de concejal. Es un hombre que yo creo que conoce perfectamente a cada una de las personas del pueblo y él, bueno, pues él siempre se ve con ganas. La verdad que como se dice, esta película ya la hemos visto, ¿no? El hombre se presenta a las elecciones y no necesita ni pactar. La verdad que me imagino que la oposición pues nos estará deseando algún tropezón, pero la verdad que Jesús Machín es fuerte. Él lleva, si no me equivoco, gobernando, no siempre con mayoría absoluta, pero lleva, creo que son 5 mandatos. Por eso diría yo diría que 5 por 4, 20. Yo creo que sí llega a los 20 años. Son 20 años, no sé si 20 exactos, porque creo que en el primer mandato, creo que entró más tarde, no sé si fue a través de una moción o tal. Lo cierto es que son 5 mandatos y aspira a seguir un sexto más. Se podría convertir, Andrés, si no me equivoco, en el alcalde más longevo, no más viejo, pero sí el que más años lleva en una institución, en la misma institución, sí, de Canarias. Ostentando el cargo. Yo creo que además, hoy creo que escuchaba en la radio alguien, a Begoña Hernández del PSOE, y decía que, claro, le sumaba los años de concejal, ya no eran 30 y pico años, es desde el 80 y pico. Y digo, algunos creen que nació en el ayuntamiento. Sí, el ayuntamiento de ese hombre se conoce, vamos, y además con los manitas y con los electricistas que, vamos, la tiene súper controlada. Además que luego, también eso es cierto, el otro día en un viaje... Él es electricista, pero no hay enchufe. Allí no hay enchufe en ese ayuntamiento. No lo necesita. Pero sí es cierto, vecino siempre, el otro día un amigo común que tenemos, luego ya te lo digo, hablaba, es vecino del pueblo y lo que se dice siempre, él asiste cualquier problema, asiste personalmente, él tiene, ahí es donde él gana, en el trato corto, él conoce perfectamente las necesidades y cuando se necesita siempre tiene una llamada y de eso doy fe yo en la parte que me toca, cuando uno necesita cualquier cosa para una información. Jesús Machín responde y me imagino que al final pues su electorado, los vecinos quieren ese feedback que tiene, ¿no? Y esa relación de cercanía que tiene y no es normal, tiene que tener esa fórmula tiene que tener algo para resultar tantos años, ¿no? Ganador. Y hablando de Coalición Canaria de nombramiento, hoy, si no me equivoco, se elige en Aría a quién va a ser el candidato, en este caso para las próximas elecciones del 2023. Pues sí, en Mala, no sé exactamente ahora, no me acuerdo el nombre de la sociedad, pero es en Mala.
Y bueno, todo hacía pensar, o todo hace pensar que sea Víctor Robaina, ¿no? La verdad que también, habiendo salido Chasi Resines Creo como que alcalde, solo se ha presentado Víctor Robaina finalmente. Víctor Robaina, pues sí, pues la verdad que ha ido derivando cada vez más. Al principio era una duda, pero parece que también Víctor Robaina estuvo en todo momento también cuando pero ya es estuvo de verdad baja. que muchos creían que iba a ser Chasi. Chasi. Al final, al parecer, ha habido algún que otro problema que han intentado solventar la dirección del partido de Lanzarote, y al final se va a optar para que sea, bueno, se va a optar, es que es el único candidato, entonces va a ser muy difícil que no le voten, porque por poco que salga, saldrá con los votos porque no hay otro contrincante, ¿no? Claro, claro. Por lo tanto, mañana será proclamado seguramente oficialmente, o hoy por la noche será proclamado oficialmente Víctor Robaina, que es el secretario local de esa agrupación de Coalición Canaria en Aría. Y Andrés, hablando también de coalición, pero en este caso de Pedro Sanginés y el Partido Nacionalista, esta Fuerza Nacionalista, ha visto que tiene, yo creo que una posibilidad de hacer o de buscar una contradicción en el discurso ecologista o medioambientalista, lo diré, en este caso del PSOE, ¿no? Con el tema del soterramiento y no apostando por la carretera por fuera de lo que es la zona industrial de Pleonda. Pues sí, ya lo han dicho, bueno, la propia David Rocío, como de Coalición Canaria, en la oposición en San Bartolomé, pero Sanginés en el Cabildo. En primer lugar, lo que están es reclamando que sea llevado a debate al Consejo de la Reserva de la Biosfera, porque, entre otras cosas, como tú bien estabas diciendo, se opta por una de las medidas que además no es, porque medioambientalmente queda demostrado, porque la carretera del LZ2 ya está hecha, que tú la soterres o no, ahí no hay cuestión que discutir. Económicamente también había distintas versiones del soterramiento. Tú podías soterrar casi desde Arrecife hasta el aeropuerto y salía carísimo, pero la parte, el nudo de tráfico que exige, pues tampoco es más barata, sí, que tener que expropiar, hacer otra carretera de circunvalación con la agresividad que tiene para el territorio y sobre todo también para dividir luego zonas y para luego tener que buscar partes separadas, porque al final tú separarás la parte trasera. Yo creo que en ese sentido, como dices tú, ahí tiene un filón, por decirlo de una manera, la oposición o los que sean contrarios al Partido Socialista, y la verdad que se ha empeñado. Y luego, claro, le tachan de cierta sumisión al gobierno de Isidro Pérez, del PSOE de San Bartolomé, ante las instancias del Cabildo y las instancias del gobierno de Canarias. Yo, personalmente, ya lo he dicho, no tengo todavía clara cuál es lo mejor. Lo que me parece es que hay que tomar ya una medida, porque realmente se está convirtiendo en un problema enquistado, y lo peor de Lanzarote, Andrés, es que los problemas se enquisten, porque después ya ni para atrás ni para adelante. Y realmente lleva ya años, esa carretera viene pidiendo, lo que es la carretera LZ2, la carretera que se conoce de Arrecife al aeropuerto, viene pidiendo desde hace años un desdoblamiento. Si finalmente se considera que no se puede hacer, que se haga la otra, pero que se haga, porque yo me temo, Andrés, que el Partido Socialista, sabiendo que esta obra no gusta a la mayor parte de la gente de Playa Honda, ni tampoco gusta en general a la isla de Lanzarote, por aquello que usted está diciendo y que dice Coalición Canaria, que es consumir más territorio, que esta isla no está para consumir más territorio, que ese es el discurso de Dolores Corujo, no consumir más territorio, pero creo que no lo van a hacer el proyecto, o por lo menos no van a empezar las obras en este mandato. Vamos, imposible. Me refiero a la de circunvalación. No, yo no digo ya la del soterramiento, que por lo visto está descartada, a no ser que venga un nuevo grupo político. Una obra muy complicada. En el gobierno de Canarias, digo. Sí, sí, además, y más como estamos aquí, sin peón ni nada, con un Partido Socialista muy sensible a la hora de hacer cualquier proyecto. Ya el Partido Socialista siempre tarda en hacer un proyecto, y más si es cuestión de carretera, con expropiaciones, con temas, yo lo veo muy complicado. Yo casi que hagan el acceso ese, ¿cómo se llama?, provisional por la izquierda de la bajada del Roper, que lo hagan ya, porque ahí alivia algo, porque se calcula que puede aliviar un 25% más o menos del tráfico, porque la carretera esa grande por fuera yo creo que va a tardar mucho. Bueno, me acaba de llegar, Andrés, una comunicación, en este caso de la EMET, que se declara prealerta por fenómenos adversos, sobre todo a partir de mañana, porque hay un 40% de posibilidades de que haya
chubasco, en algún momento intenso, pero muy localizado, es decir, que no va a ser lluvia. Si las hay un 40% de posibilidades, un 60% de que ni siquiera haya nada. Y además también puede haber fuertes rachas de vientos también en las vertientes, sobre todo norte y este de la isla de Lanzarote. En cualquier caso, insisto, son previsiones, se está declarada la alarma por prealerta, por fenómeno adverso, que quiere decir que todavía ni siquiera es una alerta, ¿no? Sí, no sé, yo estaba ahora mirando lo que ibas hablando, estaba mirando Winguru, que está más especializada en viento que en lluvia, en otros fenómenos. Muy poquito le da, ¿eh? Le da para la madrugada del sábado al domingo, sobre las 3 de la madrugada, 0,2, eso es muy, muy, muy poco. Pero bueno, como ya se sabe, hoy en día por curarse en salud, ¿no? Se establecen prealertas o alertas y bueno, que cada uno... Pero sí es verdad, Andrés, no sé si tú lo has notado, porque el mes de septiembre tuvo un mes más bien bueno en general, pero octubre no está siendo tan bueno como otros años. Es decir, otros años en octubre había menos viento, ha habido viento estos días atrás. Sí. Bueno, tú estabas de viaje, pero el fin de semana hubo viento. Ha habido, verdad, sol y sombra. Raro, pero no ha sido un tiempo bastante inestable. Pero bueno, esto no significa nada. A partir a lo mejor de la próxima semana otra vez empieza a venir ese veranillo que va a aguantar, o aguantó el año pasado, si no me equivoco, hasta el 12 de noviembre. Es decir, hasta el 12 de noviembre Lanzarote tuvo temperatura más bien alta, estoy hablando de 23, 24, 25 grados, que no está nada mal para esa época del año. Y vamos a ver si turísticamente, porque los aviones siguen llegando, Andrés, el otro día me mandabas tú los datos, cerca de 120 aviones llegaron a Lanzarote solo de Madrid, de España y de Europa, en este caso a las Islas Canarias. Sí, y ya tenemos las cifras de mañana y son 66 vuelos de mañana sábado. Es decir, que se mantiene. Sí, se mantiene. Al alza, porque era un poquito menos la semana pasada. Sí, pero al final, como tú has dicho, 120 vuelos entre el sábado y el domingo, hay 60 y pico vuelos y... Quiero decir esto porque para que la gente lo sepa, aquellos que no lo sepan, es que después del verano hay como un mes de transición, un mes bobo que se llama turísticamente, que es desde el 15 de septiembre al 15, 20 de octubre, que es más o menos la fecha que estamos, que normalmente había un bajón importante después de la temporada alta de verano. Es decir, se situaba en un 60, 65% cuando eran meses buenos de octubre. Ahora, en cambio, este año está por encima del 70%, lo cual quiere decir que la ocupación está bastante bien. Y nada se sabe, ahora estaba viendo ahí del bañista que se ahogaba ayer en Puerto del Carmen, ¿no? Yo sé la edad, sé que era un varón de 70 años y que fallecía, pero que aparecía ya como el cuerpo flotando. Este es un bañista en Playa Chica. A mí ya lo he contado alguna vez, me pasó también con un señor mayor, un chico arrastrándolo, llevándolo porque boca abajo, claro, cae, pierde el conocimiento, pero es el agua, vamos, mansa, o sea que no es, que fallezca en Famara con un oleaje y una corriente. Había gente que lo estaba viendo y creían que el hombre estaba buceando y el hombre estaba ya, no se sabe muy bien por qué, la autopsia se la habrán hecho, todo indica que pudo ser un paro cardíaco. Pues Andrés, nos vamos ya a la tertulia política que comienza ahora en 2 o 3 minutos. Antes de decir que hay un reportaje, que lo puedes ver en el informativo, pero se lo vamos a poner también, es que las orquídeas, esa planta tan complicada para algunos, pues nacen en Costa de Teguise, pero no a nivel público, sino hay un aficionado, en este caso el amigo Mauricio Serpa, que es el compañero que lleva la alta frecuencia de esta tele y de casi todas las teles de aquí de Lanzarote, y de la radio, y que tiene su afición, ¿no? Y por eso tiene unas orquídeas preciosas. Sí, sí, el amante de las orquídeas, ¿no? Y además quien ve a Mauricio parece todo lo contrario, menos sofisticado como una orquídea, ¿no? Pero en este caso creo, Guillermo Uruñuela hizo el reportaje y narra un poco también cómo es verdad, y a mí también me ha pasado, cómo la jardinería muchas veces empiezas por poco, empezó con una cosita muy pequeña y como al final fue en unos viajes, no sé si fue a México o algo así, pues se fue especializando. Claro, se especializa y te va gustando y luego al final creo que tiene un invernadero pues muy bonito y muy tal, recomendable la noticia o el reportaje. Sí, pues creo que lleva casi 25 años, si no me equivoco, en este caso cultivando la orquídea, que yo nunca la había cultivado, este año me regalaron y realmente es una planta muy curiosa porque prácticamente no necesita agua, necesita mucho sol, necesita estar
digamos, en zonas como de invernadero, que les den el sol directamente. Y no tanto viento como el de aquí. No viento, y luego tampoco puede tener mucha agua, porque si tiene mucha agua se mueren. Y en fin, que es una planta que tiene sus cualidades. Andrés, nos tenemos que ir. Muy bien. En este caso a la segunda parte del Café de Periodista Especial de los viernes con ese debate político. Ahora vamos a ver el reportaje y luego a publicidad. Él es Mauricio Zerpa, el lanzaroteño que cuenta en su casa con una colección extensa de orquídeas desde hace ya más de 2 décadas, y así florecen estas plantas en su casa de Costateguise. Mi afición empezó pues hace 25 años en un viaje que hicimos a México, y paseando a caballo por la selva, pues el señor que nos acompañaba me regaló una plantita, y resulta que era una orquídea, y a través de esa plantita pues me entró el gusanillo y tenemos lo que tenemos. Una de las partes más bonitas de las plantas es precisamente la vistosidad de su flor. Pero ahora mismo lo bonito es pues estas plantas que ya están en flor. Por ejemplo, esta catleya. Esta, por ejemplo, yo todas las tengo etiquetadas con sus nombres, el año desde que la tengo. Esta, por ejemplo, la tengo desde el año 2009. Es una catleya ludemaniana. Zerpa posee algunas de las variedades más cotizadas en su particular jardín botánico. Esta planta es muy cotizada porque esto es una catleya rec, se llama, cotizada por la forma de su flor, sus colores, su perfume. Entonces es una planta muy difícil de obtener, que yo la tengo pues hace bastantes años y me florece por primera vez. Y también cuenta con una variedad en la cual la flor crece hacia abajo. Esta planta también es otra orquídea, por muy rara que sea. La gente parece que nada más que conoce la Phanerosis, Catleya dendrobium. Esto es una de las especies de las estanopeas. La característica de esta planta es que las flores las sacas por debajo de la planta. Hay que poner una maceta con fibra de coco para que luego la planta, la flor que sale por debajo de la planta en vez de por arriba, pues florezca. Y una de las más conocidas y única comestible de la especie es la vainilla. La única orquídea que es comestible es la vainilla, vainilla planifolia, es la famosa vainilla, es esta planta, y donde aún tengo una vaina de vainilla de la producción del año pasado. Mauricio Zerpa nos cuenta a cámara cuáles son sus 5 pasiones. Primero era mi esposa, mis hijas, mis nietas, mis orquídeas y luego la música. Esta es la que viene conmigo a las ferias, exposiciones, la gran sufrida porque es un mundo diferente y a veces ella tiene que soportar ese mundo mío, pues también lo soporta ella. Comenzó con un invernadero de 2 metros cuadrados y a día de hoy, 25 años después, cuenta con más de 1.200 especies, pero aún tiene metas por conseguir, como lograr el florecimiento de alguna especie muy específica. Bueno, pues ya estamos aquí en el debate político de los viernes con nuestros invitados. Vamos a tratar varios temas, algunos que se nos quedaron sin poder tratar en el pasado debate del viernes. Vamos a saludar ya rápidamente a Midalia Machín, que es la secretaria general de Coalición Canaria. Buenas tardes, Midalia. ¿Cómo estás, Midalia? Muy buenas tardes, Me bien. imagino que envuelto todavía en esos nombramientos de los candidatos a la alcaldía. ¿Está la cosa complicada, Midalia? Bueno, no me es ajeno a otros procesos que he tenido, que he vivido. Lo que pasa es que parece que se nos olvida cuando ya superamos una situación complicada, ya está. Pero no, bueno, hoy tenemos la elección de Daría y... ¿Y ya está clarita la cosa? Bueno, por ahora solo tenemos un candidato. Solo hay un candidato. Lamentablemente, sí. Bueno, pues hay un candidato que me imagino que será de momento Víctor Robaina. Vamos a presentar, que también es la primera vez que se estrena en este debate por Lanzarote en pie en Arrecife, a Leandro Delgado. Buenas tardes, Leandro. ¿Cómo estamos, Buenas Leandro? tardes. Muy bien. Bueno, Leandro, ¿qué te parece la noticia de que vayan a ponerle como... ¿Usted se va a presentar a las próximas elecciones? ¿O todavía no lo sabe, por cierto? Mire, nosotros tenemos la ventaja de que no tenemos los líos que tiene el resto de partidos grandes y estamos ocupados con el día a día de Arrecife. Pero todavía no se sabe quiénes van a ser candidatos y nada. No, yo de momento... Pero porque tú pertenecías a ECU. a ECU.
Bueno, vamos a saludar también a Jacobo Medina, que es el secretario de organización y también consejero del Cabildo del Partido Popular. Buenas tardes, Jacobo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Don Jacobo, el otro día nos falló el representante del Partido Popular. Sí, el otro día hubo un fallo de comunicación. Dicen que el Partido Popular siempre comunica mal. Comunica mal. Pues ese día no nos comunicamos muy bien. Bueno, vamos a saludar a Alfredo Mendoza, representante del Partido Socialista, concejal de Arrecife, posible candidato, por cierto, también a la alcaldía, y consejero no electo de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote. Don Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. ¿Cuándo elige el PSOE a sus candidatos? Pues el proceso del PSOE está iniciado en septiembre. Nosotros habíamos pedido un aplazamiento porque nos lo permitía las normas a nivel federal, y el 21 de noviembre se abre el proceso de candidatos, de candidaturas a las primarias, y tiene que estar resuelto ya pues, a mediados del mes de diciembre, tiene que estar resuelto ya el candidato, y en enero las listas. Bueno, aunque los temas que más o menos siempre prevemos tratar tienen un orden, pero se puede cambiar. Precisamente ya que estamos hablando de política, y me gustaría por lo menos dar una rueda con todos ustedes, ya parece que Lanzarote está calentando motores, ¿no? ¿Para qué? Para prepararse a las elecciones de mayo de 2023. Hay partidos como Coalición Canaria que parece que se ha adelantado al resto, no sé si por algún tipo de cuestión, porque es la estructura que ustedes tienen, a la hora de nombrar candidatos, digo. Sí, nosotros no somos un partido que designa a dedo, tenemos todo un proceso establecido a través de un reglamento que ha sido aprobado en los órganos del partido, y ahí ya, pues bueno, se define cuáles son los tiempos y los momentos. Nos hubiera encantado que hubiera sido antes de septiembre, antes de elegir el candidato a Fernando Clavijo como a la presidencia del Gobierno de Canarias, pero bueno, por distintas cuestiones se han ido retrasando, y hoy tenemos la Daría, en la que solo va a ir un candidato. Pero bueno, nosotros tenemos un proceso en el que se vota, cada comité vota en urna y el voto es secreto, así que y hay unos criterios que cumplir para poder ejercer el voto, y en ese proceso estamos. Bueno, pues vamos a ver, porque Leandro, tú antes me decías que ahí ustedes no tienen problema, pero lo cierto es que estas elecciones, mire, yo he vivido muchas elecciones, y esta veo como que las cosas pueden estar muy igualadas, y cuando digo de muy igualadas, lo que me refiero es que, a ver, están los dos grandes fuerzas políticas, o tres grandes fuerzas políticas, que son Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, y luego el resto. Como usted es representante un poco de los partidos minoritarios, me gustaría saber si esa tendencia que ya empezó a darse en las anteriores elecciones de que van a desaparecer, pues se puede concluir con esta, o al contrario, o pueden resurgir de nuevo esa fuerza minoritaria y localista. A mí lo que me preocupa es en las elecciones que la gente salga a votar. Hay que recordar que en el 2019, de un censo con derecho a voto de 42.000 personas que teníamos en Arrecife, solo fueron a votar 18.000. Sí, no llegó ni a la, ni a la mitad. Entonces, eso sí que a mí me preocupa, porque eso significa que de alguna manera la gente se siente desafecta a la política. Yo no sé si a la política o desafecta a los partidos políticos, porque una cosa es hacer política y otra cosa es hacer política partidista, ¿no? Pero Leandro, ustedes, digamos, entonces, se presentaron por Podemos. No, los presentamos en una coalición Lanzarote en Pie. Pero sí, que todo el mundo identificaba con Podemos. Ahí estamos viendo precisamente a la que fue candidata. A Leticia Padilla, sí. A Leticia Padilla. El tema es que han terminado rompiendo con esa coalición. El problema es que parece que ya eran pocos y se han quedado en menos. Fíjese usted, Jorge, que los únicos que nos hemos quedado donde habíamos empezado fuimos precisamente Leticia Padilla y yo. A pesar de que desde el minuto cero prácticamente han intentado bombardear esa coalición que se presentó, ¿no? Y ahí estamos. Y creo que no me equivoco cuando digo que hemos sido el grupo de la oposición más activo en estos últimos casi 4 años en todos los municipios. Vale, ya veremos si en las urnas le premia ese trabajo, Jacobo. Lo más importante me gustaría preguntarte a ti en esta primera ronda de los temas que vamos a tratar es si esa ola que se habla del Partido Popular va a llegar también a Canarias y a Lanzarote. Bueno, yo no sé si cuestión de ola o las encuestas que parece ser que el Partido Popular pues está casi encabezando en algunas de ellas. No me gusta ni llevarme por las olas ni llevarme por las encuestas. A mí lo que me gusta es palpar en la calle. Y es verdad que hay no solo un desapego de la política, incluso leí hace algunas semanas que el 80% de los ciudadanos no admiten la crispación política. Yo creo que eso va arraigado con la falta de motivación a la hora de votar pues cada mayo de cada 4 años o cuando tocan las elecciones. Creo que es una reflexión que debemos hacer todos los partidos políticos
pero tenemos que tener en cuenta que el desapego que hay también es por las medidas que se van adoptando. Y evidentemente las encuestas son el reflejo de un momento, pero ya hay bastantes encuestas que le dan al Partido Popular ganador en las próximas elecciones. A nivel porque del hay sí, a nivel del Estado, evidentemente, pero porque hay las medidas que se están adoptando por parte del gobierno de Pedro Sánchez no son las adecuadas. Si fuesen las adecuadas, estarían, incluso el sociólogo de cabecera de Pedro Sánchez, que es este señor Tezanos, sí. Antes lo ponía de primero al Partido Socialista y ya pone el Partido Popular. Algo bien estamos haciendo o algo mal están haciendo ellos. El efecto Feijóo, por lo visto, se ha notado, pero en cambio, don Alfredo Mendoza, que representa al Partido Socialista aquí, es verdad que esa ola, que sí se nota de manera clara, yo no voy a decir que rotunda, pero clara al menos, en el resto del Estado, en Canarias se nota menos. Es decir, el PSOE parece que va a surfear esa ola bastante bien, la del PP, digo. Bueno, las encuestas son encuestas, la frase también que está inmensamente manida, ¿no? Pero sí es cierto que lo que necesita la ciudadanía, y en este caso los vecinos que miran la política, miran los medios de cabecera a diario, notan la desafección, es evidente, y necesitan políticas cercanas y políticos cercanos. Y en ese aspecto Ángel Víctor yo creo que ha hecho una labor encomiable. Puede ser o por su forma de ser política o bien por las crisis que le ha tocado gobernar, y en todas y cada una de ellos se ha postulado siempre muy cercano al ciudadano y al vecino, ¿no? Intentando pues, buscar la forma de resolver los problemas que han surgido en esta legislatura. En cuanto a los municipios, a Arrecife en concreto y a la isla en general, pues volvemos a más de lo mismo, ¿no? Yo creo que están cansados los votantes de la crispación política que generamos en los entornos de debate de las fuerzas políticas, y creo que deberemos levantar el pie del acelerador si queremos conseguir esa cercanía que necesita el vecino y el ciudadano para que no tenga ese desapego y esa desafección. Pero Alfredo, ¿cuál crees tú que pueden ser las debilidades que le va a encontrar la oposición al Partido Socialista? Por ejemplo, en Lanzarote, en el Cabildo, por ejemplo, que es verdad que ha pasado 2 años muy difíciles con el tema de la pandemia, pero que la gente a lo mejor esperaba algo más Le puedo decir que siempre se espera mucho más de quien gobierna, ¿no? De hecho, por eso hay cambios de gobierno cada 4 años. Hay algunos que han mantenido el gobierno durante muchos años porque han sabido mantener una estructura correcta que les ha permitido trabajar. Yo creo que las debilidades de un gobierno se determinarán en cada 4 años en las urnas. Y la labor de la oposición, evidentemente, es pues, intentar evidenciar esas debilidades que puedan surgir. Nosotros hemos tenido bastante claro hacia dónde queremos ir en nuestra isla. Cierto es que, como todos los que están en tareas de gobierno, no solo el Partido Socialista en el Cabildo, sino en todos los ayuntamientos y municipios donde se ha gobernado, en esta legislatura ha sido una legislatura muy complicada desde el punto de vista de la gobernabilidad, porque son 2 años prácticamente que ha estado gestionando una crisis que nadie esperaba, y anteponíamos las necesidades de las personas antes de cualquier otro proyecto, y en 2 años que restan de legislatura, una vez que hemos levantado los estados de alarma y hemos podido tener esa apertura, pues es muy complicado, y se nota también incluso a lo mejor hasta la ansiedad en aquellos en quien gobierna, ¿no? Porque ve cómo pasan los días y los proyectos al final no acaban de concluir. Pero lo cierto es que los datos son los datos, y ahora mismo estaba leyendo una información de economía en la provincia, y es que el Estado dedicó a Canarias, en los presupuestos últimos, uno de las mayores partidas en inversiones de toda la historia de Canarias. En cambio, la noticia es que solo ha podido invertir hasta el 30 de junio el 22%. Y un tanto lo mismo nos ocurre a Lanzarote con Canarias, con el gobierno de Canarias, que ha dibujado también las mayores partidas, cercanas a los 100 millones de euros en este último presupuesto, y de momento, según datos que he visto por ahí, está en torno al 25%. Esto sucede porque muchas veces desde las instituciones empezamos a diseñar lo que son los presupuestos y te dicen, bueno, vamos a solicitar, vamos a pedir que necesitamos esto y esto y esto, y luego resulta que los proyectos no están hechos. Lo fundamental para poder ejecutar rápido un presupuesto es que los proyectos estén hechos. Cuando tú planificas la isla, en este caso si es un cabildo de Lanzarote, planificas la isla, cuáles son las inversiones, lo puedes solucionar con el gobierno de Canarias. No es simplemente porque, mira, pero tú has estado de parlamentaria, sí, no, y también le ha ocurrido a ustedes también. Sí, también, por eso te digo, te lo iba a comentar, que conseguir, por ejemplo, pintar en un presupuesto de Canarias que Lanzarote sea la 3ª isla de inversión, que normalmente suele ser ustedes no ponían tanto, no ponían tantos millones, pero... ¿En el gobierno de Canarias? En el Estado no te aseguro. No, en el de Canarias no dibujaban tanto, en partidas insolarizadas para Lanzarote no ponían tanto.
Pero es verdad, porque el PSOE ha puesto cerca de 100, ustedes ponían 48, 50, 60... Pero luego hay una capacidad de poder invertirlo, o sea, y luego ya, es que todo pasa por tener los proyectos, y luego hay una cuestión, cuando pintamos ese dinero, no se crean que es fácil, porque tú en el gobierno de Canarias tienes que negociar, son 8 islas a repartir el dinero, y esto es lo que hay, y uno tira por un lado, otra tira por otro. Lo importante es tener claro qué es lo que se quiere y hacia dónde se quiere ir. Con eso puedes hacer las inversiones, y obviamente la isla ha ido mejorando, pero quedan muchísimas cosas todavía por hacer en Leandro, yo tengo la impresión, no sé si tú también coincides con esa impresión que tenemos mucho, de que los partidos políticos dicen, bueno, pues si hay que dibujar, se dibuja, pero después ya veremos lo que se puede invertir realmente, ¿no? Esa impresión en que Lanzarote, digo, no solo ocurre con este gobierno del Partido Socialista, sino que ha venido ocurrido históricamente. De hecho, se habla de la deuda histórica que tiene Canarias o el gobierno de Canarias con Lanzarote, ¿no? Claro, y eso parte en primer lugar por tener parlamentarios desde Lanzarote que realmente vayan al Parlamento a pelear por las cuestiones de Lanzarote y no quedarse exclusivamente en los intereses del partido. Eso por primer lugar. Y en segundo lugar, pintar unos presupuestos adecuados, como decía Migdalia. No podemos pintar 100.000 o 100 millones cuando sabemos que a lo mejor ni eso vamos a llegar al 50%. Y por otro lado, mire, lo de los proyectos. Usted no puede solicitar una subvención sin tener un proyecto previo. Nos ha pasado en Arrecife, por ejemplo, se ha solicitado por parte de Comercio 500.000 euros para el área y se ha tenido que devolver. Porque no son capaces de invertir. Porque no había proyecto previo. Y además no solo tuvimos que devolver esos 500.000 euros, sino que pagar un interés de demora que creo que fueron 25.000 euros. Entonces, ese es un problema grave. Jacobo, termina usted. ¿Es verdad que se dibujan muchas veces partidas que se saben que no se van a invertir por parte del gobierno central como del gobierno canario? Bueno, lo que está claro es que Lanzarote no se ha dibujado. Queda mucho por dibujar en una isla donde en materia de infraestructura, donde en materia de carretera ha habido una dejadez absoluta por parte del anterior gobierno y por parte de este. Yo tenía la sensación al principio del mandato, cuando ostenteaba el área de obras públicas, que el consejero, que Chano Franqui, iba a coger el toro por los cuernos con la isla de Lanzarote y le iba a devolver lo que le correspondía. Yo recuerdo la primera rueda de prensa que tuvimos y la primera reunión, lo primero que hice fue, con la mano derecha le di la mano y con la mano izquierda le di los datos. 90 millones de euros se habían dejado de invertir en Lanzarote en los últimos 10 años. Y eso había que resarcirlo. Pues a partir de ahí se empezó a trabajar. Es verdad que no habían proyectos del anterior gobierno de Canarias con respecto a la isla de Lanzarote. Aquel convenio Canarias-Estado en materia de infraestructuras viarias no se había redactado absolutamente nada. Pues empezaron a sentarse los redactores para dibujar lo que es la LZ2, lo que son las nuevas carreteras que debe tener la isla de Lanzarote. Se ha pasado el mandato, no tenemos ni el paso inferior de Playa Honda, que lo dejé culminado, enviado al gobierno de Canarias. Porque esto es una obra del Cabildo. Es una obra redactada por el Cabildo y modificación de proyecto por parte del gobierno de Canarias. Vale. Y ahí Alfredo también lo puede ratificar. Y evidentemente no vamos a ver a Chano Franqui, consejero de Obras Públicas del gobierno de Canarias, con un chaleco inaugurando ninguna carretera en la isla de Lanzarote. ¿Y alguna vivienda? Tampoco, porque ya no llegamos. La isla de Lanzarote, hablaba el Partido Socialista de 80 millones de euros y sacaban pecho, y el gobierno de Canarias va a destinar 80 millones de euros. ¿Dónde están esos 80 millones de euros? Es decir, no se pueden pintar en los presupuestos cosas que no se van a ejecutar. Hay 200.000 euros para el Palacio de Congresos, que tampoco se va a ejecutar en este mandato, ni en este mandato ni en este año. Por lo tanto, vamos a tener que devolver ese dinero, porque es una subvención que se otorga al Cabildo. Yo lo que creo es que hay unas asignaturas pendientes, yo ahí sí estoy de acuerdo con Migdalia, en la que no se puede pedir dinero de aquello que no tienes el proyecto. Vamos a sentarnos desde el principio del mandato. Yo creo que se ha perdido una legislatura en el Cabildo Insular de Lanzarote por parte de la presidenta, que al final es la que preside, la que dirige y la que marca las líneas de trabajo. Y evidentemente se ha perdido un mandato porque no se ha desarrollado la isla de Lanzarote como debe haberlo hecho, porque lo primero que hago, yo soy presidente del Cabildo, lo primero que hago es auditoría de todas las áreas. ¿Cuáles son los problemas? Los identifico. A partir de ahí, proyecto. Después saco licitación y ejecuto. Es la realidad de la administración pública. Se está haciendo en Arrecife, ¿y por qué no se puede hacer en el Cabildo? Yo creo que queda una asignatura pendiente. Bueno, que aprendan todos y que aprendamos todos
que en el presupuesto solo se puede pintar aquello que puedes ejecutar o que puedes redactar y ejecutar el mismo año. Normalmente doy un turno de alusiones por si alguien quiere, se siente aludido, sobre todo los que están gobernando. Alfredo, ¿quiere o pasamos a otro tema? No, evidentemente coincido con prácticamente lo que dice Migdalia, tenemos que tener proyectos. Evidentemente el gobierno de Canarias se encuentra en Lanzarote con la dificultad de que no existían proyectos redactándose. A día de hoy ya se están redactando los proyectos quizás más importantes en carreteras en años que no se habían hecho y será una realidad en esta legislatura. Si es cierto que no veremos inaugurar la obra por los tiempos, porque lo que bien apuntaba anteriormente ha sido una legislatura un tanto extraña, no ha sido una legislatura normal y común, pero sí es cierto que se pueden ver los proyectos terminados y en la adjudicación en esta legislatura. En cuanto al paso inferior de Playa Honda, sabe perfectamente el señor Jacobo que debido al coste, el incremento del coste de materiales fue una de las obras que quedaron desiertas, que se ha vuelto a sacar a licitación para adjudicarlo en cuanto se termine el procedimiento. ¿Y puede adjudicarse en este año? La intención es que se adjudique en este año y poder, que no inaugurarlo evidentemente en esta legislatura porque son obras de muy largo recorrido, pero evidentemente iniciar las obras pues sí. Y luego, Jorge, comentabas tú algo que era el tema de vivienda, que desde el Cabildo siempre han pintado dinero en los presupuestos, ¿no? Porque este año... Pero el Cabildo no le corresponde en la inversión en vivienda, tengo entendido, ¿no? Sí, pero escucha, perdón, o sea, no, lo que quiero decir es que en el 2022 el Cabildo no tiene el presupuesto aprobado. Sí. O sea, a día de hoy no lo entendemos porque hay mayoría. O sea, que no hay presupuesto. PSOE, Podemos y con el tránsfuga, entonces no entiendo por qué no hay el presupuesto aprobado. Independientemente de eso, sí que están prorrogando los presupuestos del anterior, ya lleva muchísimas modificaciones presupuestarias, porque obviamente no es una cuestión económica, sino unas cuestiones que no terminan de aclararnos. Y el tema de vivienda siempre se ha pintado en el Cabildo de Lanzarote, incluso por el gobierno de Canarias, y a día de hoy no se ha visto ni una construcción. Se llevó, como puede ser en la calle Tiana, donde están los centros turísticos, que era pues el suelo para poder edificar. O sea, donde están los centros turísticos, sabes que están las canchas de bola, ese terreno pertenecía al Cabildo y a día de hoy no sabemos absolutamente nada de lo que sucedió. ¿Y si va a hacer algo ahí? Sí, supuestamente iban a construir vivienda social, que obviamente es una de las cosas vitales que necesita esta isla, primero porque eso nos ayudaría por lo menos a regular un poco lo que es el alquiler, que hay falta de vivienda. Cuando destinan a profesionales médicos, profesores, pues cuesta mucho conseguir y luego el precio al que está el alquiler, y esa era una de las cuestiones porque también hacen falta vivienda pública que no se ha construido hace muchísimo tiempo. Las que están se han reformado, se han ido adecuando, pero no se ha construido. Entonces es una cuestión que siempre, en este caso el PSOE, pues el Cabildo siempre lo han tenido como una cuestión abanderada y a día de hoy pues pocos resultados hemos visto. Es verdad que han tenido la pandemia, pero bueno, la pandemia pasó y han tratado de sacar cosas adelante y se les ha quedado sobre la mesa. Bueno, la pandemia también lo ha tenido en otras islas y al menos he leído que se están empezando ya a hacer viviendas sociales. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque el Cabildo el Ayuntamiento de Arrecife, la alcaldesa Astrid Pérez le ha echado en cara al Cabildo esos informes de GESPLAN en relación a los BIC. Y en este caso, don Alfredo Mendoza le viene a decir que ha habido esos informes de GESPLAN, que es un órgano del gobierno de Canarias, le viene a decir que quizá o no quizá no hay los suficientes valores patrimoniales en esos edificios de la calle Real que se han declarado o se va a incoar expediente de guía o se han incoado expediente de BIC para precisamente sean declarados con esa figura que es la máxima de protección que tiene el gobierno de Canarias. ¿Ha sido un tirón de oreja, don Alfredo? Pues mire, no, yo creo que volvemos otra vez a lo que hablábamos al principio, ¿no? Volvemos a generar crispación con cuestiones que yo creo que tenían que estar resueltas hace mucho tiempo, ¿no? No solo por el Partido Socialista, sino por todas las fuerzas políticas que hemos tenido la posibilidad de gobernar en esta administración. Si hubiésemos tenido los deberes hechos en cuanto a los catálogos de bienes patrimoniales a proteger en nuestra ciudad de Arrecife, no esos 19 o 17 que hay en el antiguo catálogo de bienes, quizá a lo mejor no estaríamos hablando de esto y quizá los empresarios que tienen o propietarios que tienen estas viviendas no se hubiesen visto afectados. Pero luego que sea un tirón de oreja o no. Pero más allá del discurso del Partido Socialista, que me parece bien, que cada uno tiene su discurso, ¿usted personalmente no cree que realmente esos edificios, tal y como están, lo que hace es paralizar cualquier tipo de restauración? Mire, cualquier tipo de restauración. Esa declaración de BIC, porque se puede declarar protegido, pero con otra figura. Cuando se declara un BIC, lo que tenemos todos entendido y hemos comprendido todos perfectamente, es que no paraliza nada de lo que se esté ejecutando, ni paraliza ningún procedimiento que esté iniciado. Paraliza lo que no se ha hecho correctamente o lo que no se pretende hacer correctamente. Eso sí lo puede paralizar. Por lo demás, un BIC es una declaración que hace el Cabildo
a instancias de unos informes técnicos, de técnicos competentes en la materia patrimonial, y a partir de ahí, pues quien tiene que pronunciarse es el Gobierno de Canarias en ese órgano consultor que GESPLAN, sin quitar y menospreciar el informe que haya podido hacer GESPLAN, no es quien tiene que informar. No obstante, me gustaría así decir que es una pena que el patrimonio de Arrecife es siempre un arma arrojadiza entre unos y otros, cuando lo que quiero poner sobre la mesa, que cuando se han llegado a acuerdos con los propietarios de aquellos edificios que tienen protecciones patrimoniales, se han podido llegar a cabo pues obras tan importantes y tan bonitas como puede ser la librería Fajardo o la casa que está justo detrás del ayuntamiento, que son edificios que se han ido rehabilitando sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de alarma con respecto a las diferencias que puede haber con patrimonio y el ayuntamiento. Bueno, por decirlo todo, y porque si a lo mejor usted lo desconoce, la calle, la librería Lazo hubo problemas. El problema es que fueron a los tribunales, pero la propiedad ya, en fin, cansada, decidió llegar a un acuerdo con patrimonio y aceptar una serie de condiciones y se pusieron de acuerdo finalmente. Jacobo, pero más allá, ¿usted cree que va a dar marcha atrás el Cabildo tras esos informes de GESPLAN o todo va a seguir igual y se va a paralizar la construcción de cualquier obra? Yo corregir con una cuestión que esgrimías al principio de este tema. La alcaldesa no utiliza como arma arrojadiza, hablo de Astrid Pérez, el tema del patrimonio, solamente lo que hacemos nosotros hacemos una rueda de prensa donde escenificamos esos informes que creo que hay que darle a la ciudadanía pues publicidad para que los conozcan, ¿no? Unas alegaciones que va a presentar el Ayuntamiento de Arrecife a esa incoación por parte del Partido Socialista de los bienes de interés cultural. Pero varias cuestiones y no quiero alargarme mucho con este tema, pero sí es cierto que quien incoa los expedientes para declarar BIC los bienes en Arrecife y en el resto de la isla se llama Partido Socialista. Es quien marca la directriz en el área de patrimonio. ¿O quiere decir el Partido Socialista que ahí mandan los técnicos y no manda el político? El político manda y el político también da la línea, hace por lo menos la línea de trabajo que tiene que hacer ese área. Evidentemente, si declaran BIC determinados bienes que casualmente una vez se otorga licencia urbanística para el Lotero Oriental, que para que todo el mundo se haga la idea, justo el que está delante de Espínola, en la calle Real, que está absolutamente destrozado, una vez se le otorga la licencia, se declara BIC ese bien inmueble. Y al declararlo BIC, le estás poniendo una losa mayor de la que ya tiene. Y evidentemente el propietario cogerá y dirá, mira, aquí yo carretera y manta porque paso de estar gastándome dinero ahora todavía más modificando el proyecto, arquitecto, aparejador y todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque ya tienes la licencia para hacer esas obras. Lo que está claro es que la falta de catálogo no es una excusa. No es una excusa ni política ni técnica. La falta de catálogo en el Cabildo Insular de Lanzarote que no tiene es una excusa política de por qué se ha declarado BIC. Yo creo que aquí hay una mala utilización, perversa utilización de las declaraciones BIC en el municipio de Arrecife. O sea, cuando se han dado el mayor número de licencias para rehabilitación en el municipio de Arrecife, es cuando el Partido Socialista en el Cabildo dice, no podemos permitir que la alcaldesa de Arrecife rehabilite todas las obras, en este caso todas las casas que se están cayendo, porque se pone una medalla. Eso no puede ser. La política tiene que ser la de construir y no la de destruir. Y evidentemente, ejemplo lo tenemos, y ya con esto termino, la Casa de los Arroyos es propiedad del Cabildo, y la Casa de los Arroyos por la trasera da vergüenza, y no han actuado por parte del Cabildo Insular de Lanzarote. Yo sí espero que actúen con su propio patrimonio, pero si no somos capaces de rehabilitar nuestro propio patrimonio, en este caso con el Partido Socialista, con la Casa de los Arroyos, la parte trasera, ¿qué más vamos a esperar de ellos con respecto al resto de particulares? No sé lo que piensa en este caso Leandro Delgado de Unidos Podemos, no, perdón, de Lanzarote en Pie, que siempre me lío. ¿Qué voy a pensar? Pues mira, aquí se han dicho, yo creo que es fruto del desconocimiento, en primer lugar, y en segundo lugar viene ya por el populismo que nos tiene acostumbrado el Partido Popular en este asunto. En primer lugar, culpable de la situación que están pasando los propietarios, y hay que recordar que se trata de una empresa, los propietarios del Lotero Oriental, es la administración local, que no respondió cuando tenía que responder a los propietarios. Los propietarios, ¿qué hacen? Oye, usted me llevo ya años pidiéndole y usted no me responde. ¿Qué hacen los propietarios? Pues van al juzgado, es lógico.
no se ha protegido en ningún momento los derechos del propietario por parte de la administración local. En segundo lugar, hablamos de 3 BIC. El Mercadillo, la BIC. Lo que pasa es que se dejaron caducar los expedientes. Nunca ha sido BIC. Sí, señor. El Mercadillo. ¿Incoaron expediente de BIC? El Mercadillo de Arrecife. Eso te lo puedo asegurar. Se caducó el expediente junto con otros 20 expedientes. Se incoó el expediente, igual, pero nunca llegó a nombrarse BIC. Una cosa es incoar expediente y otra cosa es declarar BIC. De hecho, lo más probable es que estos 3 que han intentado declarar BIC, cuando llegue al gobierno de Canarias, no lo declaren. En cualquier caso, tengo que decir que sí era BIC. Igual, si estoy confundido o no estoy en lo cierto. No, tiene razón en que se incoó un BIC. Sí, estuvo 3 años y finalmente no salió adelante porque... La información que yo tengo es que se caducó ese expediente y es caducó, lógico que no se nombró. Es lógico que se vuelva a incoar, ¿no? Luego... eso no es muy lógico, porque si tú eres propietario no es muy lógico que me tengas 4 años parado, me incoa un BIC y no hay suficiente categoría para nombrarlo BIC y encima me nombra otra vez. Pero eso sí puede ser una perversión de la figura, digo. Fíjese usted que con el caso del Otero Oriental, quien mantuvo todo este tiempo parado a la propiedad fue la administración local, el Ayuntamiento de Arrecife, por no responderle. Ahí sí tiene usted más razón. Por no responderle. Y luego se toma una medida, deprisa y corriendo, alegando que el juzgado obliga, y no es cierto. Lo que dice el juzgado es, hombre, no pueden tener a esta propiedad esperando tantos años, resuelvan. No dicen que tiren, que no tiren o que rehabiliten, resuelvan. La figura del BIC es una figura de protección y no es un capricho de la parte técnica del Cabildo. Esto está establecido en la ley estatal de protección del patrimonio histórico español. Es la máxima figura de protección. Claro, también está establecido en la ley autonómica. Es decir, no son caprichos, son figuras de protección, porque la función de patrimonio es proteger el patrimonio. Ahora... Pero un criterio de cada funcionario en el momento. El mismo criterio que podemos presuponerle a GESPLAN, que por cierto, y todo se ha dicho de paso, que nos ha costado a Arrecife 14.889 euros ese informe, que no sé para qué va a servir, porque son 5.000 euros por barba. No sé qué. Las alegaciones yo creo que ya están fuera de plazo. No, pero que se está preparando para eso. Eso hay que preguntarse porque el periodo de alegaciones tiene un plazo y creo que el ayuntamiento está fuera. Pero la postura de ustedes en relación a que se declare BIC, ustedes están a favor de que Mire, se declare la BIC. postura nuestra es la que hemos mantenido siempre. Creemos que recuperar el patrimonio histórico y cultural es fundamental para el renacer de la ciudad, porque en torno al patrimonio, ¿Pero quién lo tiene que recuperar? ¿La propiedad privada? Creo que hay que tener responsabilidad de todas las partes. La propiedad privada, que para eso adquiere un bien con bienes patrimoniales y que se tiene que sujetar a lo que dice la ley sobre ese respecto, y la parte... Perdona, digo para matizar, porque me gusta matizar las cosas cuando no son, o para que tenga información. No es verdad que cuando la propiedad compra esos edificios tuvieran ningún grado de protección. De hecho, no tenían ningún grado de protección. Se le nombra después de adquirir esos edificios. La ley dice que, aunque no esté dentro de un catálogo, los valores son inalienables, es decir, los valores existen per se. Sí. O sea, estén o no dentro de una figura de protección. Eso pero que cuando los propietarios los compran, de momento no tenían ninguna figura de protección. Ahora, alguna vez estuvieron protegidos y el propietario sabe perfectamente que tuvieran algún tipo de protección. Y el hecho de que no esté en el último catálogo, que es el que se está tomando como referencia, en el que solamente hay 19 o 17 edificios catalogados o con protección, caso, no quiere decir que en un momento la ley te dice que ese edificio no tenga ningún tipo de interés. En cualquier caso, el fondo de la cuestión es que la gente tiene que entender que teniendo o estando dentro de una figura de protección, los propietarios tienen una garantía jurídica. Los propietarios pueden optar a subvenciones europeas, a subvenciones estatales, a subvenciones autonómicas, estando dentro de una figura de protección. Y eso es hacia donde hay que ir. Porque donde no hay que ir, y es hacia donde quiere ir la alcaldesa de Arrecife, es a derribar la historia de Arrecife, a tirarla abajo, sin darle ninguna alternativa a esos propietarios. Nosotros mismos, Lanzarote en Pie, hemos propuesto que se generara una línea de subvenciones para la rehabilitación de este tipo de inmuebles. ¿Qué nos dijeron los del Partido Popular? Que no. Pero yo no salgo de mi asombro, vamos a ver. Usted dice que la alcaldesa de Arrecife lo que pretende es dejar que se caigan los edificios con valores en Arrecife. Y casualmente es la alcaldesa
que en décadas ha dado más licencias de rehabilitación de viviendas. Por lo tanto, no se entiende su argumento. Usted tiene que leerse también las actas de los consejos, en este caso de las juntas de gobierno local, donde se dan licencias de rehabilitación. La alcaldesa de Arrecife dio licencia de rehabilitación para el Hotel Oriental, para que se rehabilitara. Y casualmente, el Partido Socialista incoa el expediente para declararlo BIC y lo pone a la altura, y lo pone a la misma altura que los Ameos del Agua, que la Cueva de los Verdes y que el Jardín de Cactus. Fíjese usted, el Hotel Oriental, que tiene licencia para rehabilitar, que se mantiene la fachada, y resulta que el Partido Socialista lo que pretende es que se caiga al suelo, porque el propietario dice, no, subvenciones europeas. Díganle usted al propietario que se ha gastado una pasta en redactar el proyecto, que tiene que pedir una subvención europea para sufragar los gastos que le ha ocasionado que el Partido Socialista lo haya declarado BIC. Oye, yo creo que vacilar a los vecinos tiene una licencia de demolición. Usted lo sabe perfectamente, tiene una licencia de rehabilitación, mantiene la fachada. Oye, estudiense un poco los temas, don Jacobo, usted y vean el proyecto. Ustedes son concejales en el Ayuntamiento de Arrecife. Exactamente es lo que le iba a decir. Vean el proyecto. Exactamente es lo que le voy a decir. Nosotros somos concejales del Ayuntamiento. Usted es asesor, que ha llegado recientemente. Nosotros conocemos perfectamente cuáles son los expedientes de esa demolición. Sí, señor, lo que estaban dando era una licencia de demolición. Bueno, perdona porque tenemos aquí a Midalia de invitada de piedra. Es que lo que pasa ahora es que todos dicen concejal, asesor, yo solo soy consejera en la oposición. O sea, bueno, aquí todo el mundo tiene su opinión y tú representas un partido. La cuestión es la siguiente, creo que al final lo que faltó, concentrándonos en el Hotel Oriental, lo que faltó es que las partes se sentaran. O sea, porque luego todo se convirtió como una cuestión de la prensa, públicamente, y que ambas partes, patrimonio del Cabildo en este caso, en Arrecife también, se sentaran y buscaran una solución. O sea, porque al final empezamos aquí como que creo que ambos tienen razón en el sentido de que cada uno cómo lo va interpretando, pero faltó esa comunicación de sentarse a ambas partes y buscar una solución. Al final, ¿qué es lo que queremos? Que tengamos una ciudad con los edificios, obviamente, que se guarde lo histórico, pero adaptado a la modernidad, es decir, que se vayan desarrollando en función de cómo se va desarrollando también la sociedad. Y no sé, entiendo que tanto la alcaldesa como la presidenta del Cabildo lo que quiere es que las cosas salgan adelante y que la ciudad se siga manteniendo. Lo que pasa es que aquí falta esas partes de sentarse, poner sobre la mesa, buscar soluciones. De hecho, Midalia, aunque parezca lo contrario, por lo que yo sé, la diferencia que había, y corrígeme ustedes si lo saben, entre patrimonio y los propietarios que quieren hacer eran muy pequeñas. Eran unas cuestiones mínimas dentro del proyecto. De hecho, en el mercadillo prácticamente está ya acordado. Se ha sentado la propiedad con los técnicos de patrimonio del Cabildo. Y con la arquitecta que lleva el proyecto. Para poder sacar adelante el proyecto del mercadillo, que saldrá en breve. Lo que digo, hay cuestiones, he estado sentado en las 3 juntas de gobierno que se celebraron, donde se queda la licencia de los Hotel Oriental en la mesa, participé en ellas en las 3. Entonces le puedo explicar perfectamente cómo está el expediente y qué es lo que tiene cada uno de los expedientes y dónde ha estado el problema. El problema estaba en el tema de la escalera, creo. La escalera única y exclusivamente, sí. y el derribo de la segunda planta sin mantener todo lo que es la distribución que tiene la planta actualmente. Pero se mantenía la fachada. Entonces, pero el problema Jacobo, es que coincidirá conmigo que los técnicos... No puede mentir a la ciudadanía, no se va a derribar el Hotel Oriental. Se derriba, mira, si usted quita la estructura interior, que es lo que dicen los técnicos, inmediatamente se cae la fachada. ¿Pero qué técnico ha dicho eso? Dígame usted qué técnico ha dicho eso. Pregúntele usted al técnico, si ahora que tiene tiempo de preguntar al Ayuntamiento de Arrecife, pregúntele tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento. Pregúntele a los técnicos del Ayuntamiento lo que le dirán sobre el proyecto de un tema. Pero si los técnicos del Ayuntamiento... nosotros aquí, imagínate. No, simplemente la puntualización. Vamos a ver. Nosotros teníamos bastante claro, era una cuestión simplemente de sentarse, lo que acabas de comentar, y evitar este tipo de situaciones, que al final perjudica a la ciudad por un lado, porque ve un patrimonio deteriorado, y a los propietarios, en este caso de este inmueble, que lo habrán comprado con la mejor o peor intención del mundo. Pero la cuestión es que si nos sentamos en una mesa y los técnicos y la propiedad se llegan a un acuerdo de qué es lo que se quiere hacer con el patrimonio de esta isla y colabora con este caso con las administraciones públicas para tener una carta, un catálogo que les diga lo que pueden y lo que no pueden hacer con los bienes que estén catalogados dentro de esa carta, es sencillo, es muy sencillo. Eso se necesita un catálogo. Y es que lo que llevamos batallando desde el 2019, generen un catálogo para darle la seguridad jurídica a los propietarios. ¿Arrecife ha encargado el catálogo? ¿Verdad que Arrecife ha encargado el catálogo? De momento lo único que sabemos... ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice que Arrecife en breve tendrá un catálogo? Eso no interesa. Porque no lo hemos visto. Lo que interesa es decir que no tiene catálogo, que no han hecho nada por tenerlo. De momento lo que hemos visto es que Arrecife se ha gastado casi 15.000 euros para unos informes, para unos propietarios privados, para presentar a Arrecife las alegaciones a los BIC,
que están fuera de plazo, ya se los digo. Propietarios privados. Están fuera de plazo. Claro. Y sin embargo, fíjense, hay un montón de problemas a la hora de hablar de los vecinos de Titerroy, porque, bueno, aquí el ayuntamiento no puede hacerse cargo de eso, pero sí se hace cargo para 3 informes para una propiedad privada. Mire, yo creo que aquí, disculpe Jorge, yo creo que aquí lo que está pasando es una guerra partidista entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y además están implicando recursos económicos públicos para ello. En la que usted, con su argumento, yo sé del lado donde está, evidentemente, de la no rehabilitación del patrimonio. Eso lo dice usted, no lo he dicho yo. Lo que sí es verdad, y lo que vemos los ciudadanos en general, es que ha sido un fracaso la política de patrimonio de esta isla al completo, pero al completo. Y el caso más grande es precisamente Arrecife. Yo solo digo, porque he sido pragmático en mi vida, siempre lo he sido, es que rehabilitar un edificio que se está cayendo, que está declarado en ruina, es decir, si ese edificio no se podría ahora mismo poner para vivienda hasta si no se arreglara, ¿no? Es decir, está en ruina. Es que las propias instituciones del gobierno del Cabildo o del propio Ayuntamiento de Arrecife no son capaces de comprar patrimonio, que esa es otra. Pero ¿por qué no son capaces? Mire, se podrá estar de acuerdo o no como se hizo la compra de la casa famosa de los Fajardo, pero lo cierto es que ahora el Partido Socialista se queja de que ya van por 5 millones de euros de coste, más el millón y pico que costó ya van por 6. Usted imagínese un privado que se vaya a gastar 6 o 7 millones de euros en un edificio para reconstruirlo y ponerlo igual de bonito como estaba presuntamente hace 120 años. Es decir, seamos serios, eso si no lo compra un banco, si no lo compra un ayuntamiento, como compró en su día el Cabildo, la Casa de los Arroyos, hoy la Casa de los Arroyos estaría en el suelo, porque nadie se metería a reconstruir algo con los precios que tiene. Es imposible. Y de hecho, el tiempo ha dicho que efectivamente el patrimonio de Arrecife está cayéndose y cada vez está más en el piso. Pero bueno, vamos, eso podremos seguir hablando. Yo simplemente quería terminar con una opinión, porque el ciudadano de Lanzarote, de Canarias y de Europa está viendo que cada vez es más pobre, es decir, cada vez tiene mayor incertidumbre a la hora, muchos de ellos, de poder llegar a fin de mes. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los precios han subido, hay una inflación de media que estamos entre el 8 y el 10%, quiere decir que, para que todo el mundo lo sepa, con 100 euros que usted tenga, vale realmente 90 a la hora de comprar alimentos. Por lo tanto, con comparación hace un año, hay incertidumbre. Además está la guerra de Ucrania, no se sabe cómo va a terminar, hay una crisis energética, ya en Europa se están tomando medidas extremas para ahorrar precisamente el gasto en energía, y lo que puede perjudicar a Canarias es que en esos países emisores de turistas pues pueden empobrecerse, y por lo tanto una de las primeras cosas que van a dejar de hacer es viajar. Eso es lo que creen algunos, otros por el contrario creen que Canarias va a ser un destino privilegiado precisamente por todos los conflictos que hay. Jorge, cuando hablamos de estas cosas y decimos la situación va a ir a peor, a mí me sorprende porque me pregunto siempre, ¿veníamos en situación mejor? O sea, veníamos en situación muy delicada desde que pasó lo de la pandemia y que paró en cero todo el sector a todos los niveles. El mundo se vio envuelto en una situación muy complicada. Y no era una cuestión sui generis solo de Lanzarote, de Canarias, era una cuestión de todo a nivel global, o sea, cómo pasó todo. Ahora, está claro, con la situación que tenemos y con una guerra en el territorio europeo, lo que supone y que acaba afectando a nivel global, eso ha hecho que muchas cosas se disparen, el combustible, la luz, la cesta de la compra, que ya en Canarias y en Lanzarote ya era cara de por sí, sobre todo porque tenemos una doble inseguridad, ahora está imposible. Es decir, si vamos a poner un sueldo hipotético, tú puedes ganar 1.000 euros y si con 1.000 euros te daba para pagar pues tu vida de antes, hace un año, ahora mismo no te da con las circunstancias que está. Y lo que es que seguimos ganando los mismos sueldos porque obviamente las empresas no pueden asumir, o las empresas no pueden asumir una subida de sueldo por las circunstancias que está, y es una cadena, pero tus gastos siguen siendo los mismos y más elevados. Entonces son cuestiones muy dificultosas de hablar. A mí cuando hablamos de cifras macro, en decir, vamos bien, vamos mejor, España va resistiendo y tal, le digo, ustedes han ido a la economía micro, ustedes saben lo que es estar en una empresa día a día para poder mantener también a esa gente que trabaja en la empresa, pagar los salarios, pagar la seguridad social, pagar las cuestiones fiscales que te corresponden. Cuando a día de hoy, por ejemplo, una pyme o un autónomo, el autónomo se lo han ido subiendo poco a poco. Da igual, aunque sea 14 euros, 6 euros, da igual, no me lo tienes que subir en las
circunstancias que están. O que estás en una empresa y tienes que pagar la seguridad social en todo lo que va, no se ha bonificado. Ni siquiera, no te digo que me la bonifiques al 100%, a un 50%. Pagar también los tributos de Canarias. O sea, son unas cuestiones que me toca elegir y todo. Y si no lo pagas en tiempo, tienes un recargo. Entonces, son cuestiones que uno se enfrenta en cuanto a las pymes. Y luego a las familias también, cómo se traslada esto. Está claro que somos ciudadanos más pobres, con más carga de muchas otras cuestiones que nos vienen. Leandro, ¿tú crees que las clases medias bajas, medias altas, como se le quiera llamar, están cada vez peor? Económicamente me refiero. Sí, creo que la sensación es esa, ¿no? La sensación térmica, por decirlo de alguna manera, es esa, que vamos a peor, ¿no? Que cada vez nos cuesta más llenar el carro de la compra. Eso es evidente, no es algo, es cuantificable, es palpable. Sí, por lo menos los que hacemos la compra lo sabemos. Claro, usted va al supermercado con lo que compraba antes con 50 euros y ahora ya no lo está comprando. Y eso es una realidad. Ahora, yo me pregunto, desde 2008 estamos viviendo en crisis. Desde 2008 Canarias tenía una crisis, había una crisis a nivel mundial. Y ahora hay más crisis todavía y se está previendo una crisis nueva en 2023. Está generado principalmente por la cuestión energética en el norte de Europa. Pero, ¿qué medidas se han aplicado desde el 2008 y por todos los gobiernos que han pasado en Canarias para convertir este territorio en un territorio resiliente para las posibles crisis? Hemos tenido las crisis de Thomas Cook. Hemos tenido la crisis, aquella se recordarán, de la calima que paralizó todos los aeropuertos. Hemos tenido la pandemia, hemos tenido la crisis del ladrillo. Hemos tenido un montón de crisis. ¿Y cuáles han sido las medidas que ha tomado los gobiernos, tanto del Partido Socialista, del Partido Popular, como de Coalición Canaria, para convertir desde aquel entonces hasta ahora a Canarias en un territorio capaz de amortiguar esos efectos? Porque miren, ahora un estornudo en China es un catarro en Canarias. Un estornudo en Alemania es una gripe en Canarias. Porque si ellos no pueden, nosotros que tenemos como principal fuente de ingreso del turismo, pues lo vamos a ver complicado. Leandro, te pido ya, porque me están echando un minuto, Jacobo, ¿qué te parece? ¿Hay algún tipo de solución? ¿Cree que el gobierno de España está intentándolo, por lo menos, ayudar a la gente menos pudiente para que puedan salir adelante? Yo le acabo rápido. Se ha recaudado en Canarias un IGI histórico y no han bajado los impuestos, todo lo contrario, están subiendo. Está subiendo la cuota autónoma, está subiendo la luz, está subiendo la cesta de la compra. ¿Y qué está haciendo el gobierno del Estado? Absolutamente nada, mirar para otro lado. Yo sí creo que cuando uno es dirigente de una administración pública tan importante como es el gobierno de España, lo que tiene que ponerse, bueno, a lo mejor no va a ser la compra, seguramente no va a ser la compra. Los que vamos a hacer la compra, lo notamos. Cada vez que vamos una semana tras otra a hacer la compra, notamos que pagamos más por los mismos productos que cogimos la semana pasada. Sí, sí. Y eso es una realidad como un templo. Y eso no se arregla subiendo un 3% las pensiones. Eso se arregla bajando los impuestos. Porque si tú bajas los impuestos y aumentas el gasto público, la gente tiene dinerito en el bolsillo. Y con ese dinerito en el bolsillo se van amortiguando la caída. Pero lo que no puede ser es que estás viendo una recesión económica y suben los precios. Si suben los precios y de la luz, que es un servicio fundamental y esencial, pues evidentemente nos vamos a la quiebra. ¿Nos vamos a la quiebra? Yo espero que no. Yo soy menos catastrofista, utilizo menos el discurso de la catástrofe para asustar a la gente y yo creo que el gobierno, en unas crisis que nunca se había esperado, como bien decíamos antes de la pandemia, ahora esta crisis de la inflación generada por un déficit en las materias primas y por la guerra de Ucrania, vemos como las políticas que se han llevado a cabo, aunque no sean del agrado de muchos, vemos cómo se están mirando como ejemplo en otros países de entorno europeo y países donde gobierna la derecha han tenido que dar marcha atrás a sus políticas económicas porque se han dado cuenta que estaban equivocadas con las subidas, con las bajadas de impuestos y han tenido que mirar hacia España y ver lo que se está haciendo en España para tomarlos como ejemplo. Pues este ha sido el debate el debate político de los viernes y nos tenemos que ir corriendo porque se nos agota el tiempo. Volvemos el lunes. Buenas tardes.